Aleluya, gloria al Señor. Amén. Póngase cómodo, cómoda, ya que el Señor nos ha reunido nuevamente para darnos dirección, para alentarnos, para producir en nosotros aquella claridad por donde debemos caminar, por donde debemos desplazarnos, porque tenemos un Dios bueno, lleno de amor y misericordia. Amén. Él siempre que sus hijos quiere que caminen por sendas seguras. Vivimos en un tiempo complicado donde cada paso que damos debemos ser cuidadosos. El mundo nos está acorralando, por decir una palabra, donde cada pensamiento, cada decisión que debemos tomar, debemos en primer lugar consultarle a aquel que todo lo sabe. Es tan importante las decisiones que tomamos puedan ser pasadas por aquel que lo sabe todo. Así que hoy día quiero que abra su Biblia allá en el libro del comienzo, allá en el libro de Génesis. Vamos a leer algunos pasajes, pero antes de comenzar la predicación quiero dar gracias a Dios. Todos estamos agradecidos del Señor, ¿verdad? Dios es tan bueno. Sí, Señor. La semana pasada tuve algunas complicaciones. El motor tuvo algunas dificultades para que funcionara, por decir. Tuve algunos problemas allí en la máquina y me quedé callado, estaba solo en la casa y después me felicitaron porque no dije nada. La verdad que tuve un problema serio ahí, una gran presión en el pecho, un dolor para la espalda y estuve allí tirado un rato y estaba solo. Y no le dije nada a mi esposa porque la verdad que ya con tantos problemas que he tenido como que ya uno no le hace caso, pero la verdad que fue una irresponsabilidad de parte mía. Mi esposa y mis hijas me felicitaron, me dieron un premio por lo que hice. Al día siguiente o a los 2 días fuimos al hospital, ahí me revisaron, me hicieron un chequeo general allí, pasé la revisión técnica más o menos nomás. Y la verdad quiero dar gracias a Dios por la fidelidad de Dios. Una de las cosas que, me hicieron muchos exámenes, pero una de las cosas que la doctora se sorprendía, me hicieron unas radiografías de los pulmones y a la columna, todo eso, y yo ella le decía, mi esposa nunca había visto, le decía, mire, esa vértebra está hecho pedazos, esa otra también, así que está mi columna hecho pedazos. Y la verdad que yo doy gracias a Dios porque Dios que nos sostiene. Dios es nuestro Dios y Él sabe cómo podemos funcionar, aunque el ser humano vea todo hecho pedazos, si en la mano de Dios allí estamos parados. Así que yo doy gracias a Dios por lo bueno que Él es. Así que me salvó de otra y Él es nuestro Dios. Así que quería dar gracias al Señor por eso, porque Él es un Dios bueno. Decía allá en el libro de Génesis, quiero que lo abra ya en el capítulo 1, en el capítulo 2, ¿verdad? Vamos a leer algunos versículos. Capítulo 2, vamos a leer del versículo 7. Y nos vamos a ir saltando algunos para que veamos la idea de lo que el Señor me ha hablado. Dice el versículo 7 de capítulo 2 de Génesis, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Mire la importancia que tenemos nosotros. Y a veces nos creemos tanto y somos del polvo. Dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora vamos a leer el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén
para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3, versículo 16. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 19. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que te mandé no comieses? Señor, le damos gracias, Padre, en esta hora por su palabra. Señor, ayúdenos a poder tener en cuenta, Señor, que es su verdad, que es su consejo, que es su advertencia en todas las cosas. Señor, oramos ahora en el nombre de Jesús, Señor, que sea su voz la que salga, Señor, que su gracia fluya y que esto, Señor, que vamos a compartir pueda quedar grabado allí como una tinta indeleble en nuestro corazón. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si hay una de las cosas, mis queridos hermanos, son las consecuencias de las malas decisiones que tomamos sin considerar a Dios y sin esperar respuesta. Vemos allí nosotros a un hombre, a un matrimonio, desafiando abiertamente la voluntad de Dios, del consejo y de la provisión que se le había dado. Porque dice allí en Génesis 3:17, lo que recién leíamos, Dios le dijo a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él. Si pensamos nosotros por un momento, el reclamo que Dios le hace allí a Adán, le dice de que una de las cosas que le sorprende al Señor, que Adán le dio más valor a la voz de su esposa que al mandato y al consejo que Dios le había dado. Entonces el reclamo del Señor le dice allí en el versículo 7 de 3:17, le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esta mala decisión que tomó Adán y Eva, ¿sabe usted que esa mala decisión que tomaron ha causado el daño hasta los tiempos de ahora y hasta los tiempos finales? Por eso que esta mala decisión de Adán afectó a toda la humanidad hasta el día de hoy. Tenemos las consecuencias. Un mundo perdido, lejos de Dios, que no consideraron ni pensaron las consecuencias que podía alcanzar esta mala decisión que tomaron en ese momento. Por eso es que decía que una de las cosas que nosotros debemos siempre tener cuidado, cómo van a ser nuestras decisiones, si van a afectar, van a tener una consecuencia, porque de una u otra manera las malas decisiones nos van a alcanzar en algún momento. Así que por eso es que es muy peligroso tomar decisiones en la vida sin considerar a Dios, dejar a Dios a un lado. Porque el ser humano tenemos la costumbre de cuando queremos hacer algo, queremos emprender alguna
algún camino, algún desafío, nunca consideramos preguntarle a Dios y esperar la respuesta de Él. Por eso es que el consejo de Dios siempre debe tener en nosotros esa particularidad de poder esperar y poder preguntarle cómo podemos hacerlo, porque Él piensa mejor que nosotros. Él sabe nuestra necesidad, Él conoce la suya y la mía. Por eso es que Él siempre nos advierte de que es muy peligroso tomar decisiones en la vida sin considerar a Dios y dejarlo a un lado en todos nuestros caminos en la vida. Cuando se toman malas decisiones, luego vendrán las consecuencias, tarde o temprano. Es por esta razón que es muy importante considerar en cada paso que damos qué es lo que podemos nosotros esperar cuando no consideramos a Dios en nuestras decisiones y en las cosas que vamos nosotros a decidir. Mientras preparaba este sermón pensaba, y sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, de todas las cosas que nosotros hacemos en la vida, de todas las decisiones y todas las cosas que queremos alcanzar, muchas veces no pasan por la voluntad de Dios. Muchas veces no lo consideramos y lo dejamos fuera de nuestros planes, de nuestras decisiones, y es allí donde corremos nosotros el grave peligro de lo que pasó con Adán y Eva. Un hombre que había estado allí en la presencia de Dios con todos los beneficios y todas las cosas, más Dios le había dicho: esto solamente yo quiero que tú lo obedezcas. Pero a veces nosotros, dentro de cada uno de nosotros, llevamos un Adán y la mujer lleva una Eva, muy arraigada allí en cuanto a la obediencia. La vida es una constante toma de decisiones. Todos los días tomamos decisiones, sean buenas o sean malas, pero cada día tomamos decisiones. Tomamos decisiones con respecto al matrimonio, a los hijos, a la educación, a la salud. Y podríamos hacer una larga lista, pero la pregunta que me hacía mientras preparaba este sermón, de todas estas decisiones que tomamos a diario, porque a diario tomamos decisiones, nos damos el tiempo de preguntarle a Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos nosotros a conseguir? ¿Será realmente la voluntad de Dios cuando por nuestra mente pasan? Porque las cosas vienen aquí a la cabeza, ideas, anhelos. Pero ¿estamos nosotros dispuestos a consultarle a Dios? No solamente a consultarle, sino que también a esperar respuesta de parte de Él. Porque podemos preguntarle al Señor, pero igual nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Esa también es la gran diferencia, de que una cosa es preguntarle al Señor y otra cosa es esperar en el Señor. Y las malas decisiones siempre parten por ese concepto de que no esperamos realmente que el Señor nos conteste o ponga en nosotros la tranquilidad, la paz que viene de lo alto. Cuando le pedimos la dirección al Señor, lo primero que hay es una paz, porque el Espíritu Santo nos va a guiar para poder esperar la respuesta del Señor. Eso es muy importante. Tomamos decisiones respecto a nuestro matrimonio, decía, a la educación, al trabajo, a la salud, a la vida espiritual. Todo el día estamos tomando decisiones. Cuando tomamos malas decisiones, nunca pensamos las consecuencias que podríamos tener a futuro. Sobre todo cuando dejamos al Señor a un lado y no lo consideramos. También muchas veces, después de haber tomado una mala decisión, decimos, si lo hubiera pensado mejor. Pero todavía no nos estamos acercando, porque la palabra sería, Señor, no te consulté a ti. Porque dice, si lo hubiera pensado mejor, no estaría pasando esto. Entonces hay que tratar de poder poner nuestra vida a nivelarla como cristianos, de que cada decisión, de las malas decisiones que tomamos muchas veces, cuando nos vemos ya metidos allí en el problema, decimos, Señor, si lo hubiera pensado mejor todavía, si lo hubiera tenido el tiempo de esperar en ti, que me hubieras dado una pequeña señal. Pero muchas veces, cuando ya la decisión está tomada, muchas veces ya no hay vuelta atrás.
Y una de las cosas que me gusta del Señor, de que todos los pensamientos de Él, sabe usted que todo lo que Él anhela para nosotros es el bien. Siempre el Señor va a tener ese anhelo de hacernos el bien, aunque nosotros seamos infieles, aunque andemos muchas veces de tumbo en tumbo, pero siempre el Señor va a querer que nosotros podamos anivelarnos, podamos pararnos, y Él siempre va a pensar el bien para nosotros. A veces como Padre terrenal, cuando los hijos se portan un poco rebeldes, que no hacen caso, queremos puro darles una reprimenda, pero el Señor no es así. El Señor nos da siempre una oportunidad para enmendar nuestro rumbo. Muchas veces las malas decisiones dejan grandes cicatrices en la vida. Destruimos a veces a las personas más cercanas, los hijos, los esposos, la familia, por malas decisiones. Es por eso de que no debemos nosotros tener la ligereza de que cuando pensamos hacer algo, no consultarle al Señor. Vienen después las lágrimas, vienen las tristezas, vienen las frustraciones, por no habernos tomado un pequeño tiempo de preguntarle al Señor. Muchas veces las quejas, el enojo o el arrepentimiento ya muchas veces no tienen ningún valor. Por eso es que, así como hacemos malas decisiones, así también cuando tenemos que hacer buenas decisiones y no las tomamos, perjudicamos a las personas que amamos. También es muy importante, mis queridos hermanos, que cuando hay que tomar buenas decisiones y no las tomamos, perjudicamos muchas veces a las personas que amamos. Es bueno detenerse y pensar cuántas malas decisiones en el pasado hemos tomado y que nos han perjudicado y nos persiguen y las llevamos muchas veces para toda la vida. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones, nos han causado tristeza y nos acompañan y nos estorban muchas veces porque cuando la tomamos nunca pensamos las consecuencias, porque más de algún momento una mala decisión nos va a alcanzar en nuestra vida? Y eso muchas veces es obstáculo para tener una libertad, tener un buen desarrollo y una paz en la vida por una mala decisión que la cargamos y la llevamos por no haber pensado cuando tomamos esta mala decisión. Si cada uno de nosotros podríamos identificar, recordar alguna decisión que fue una gran equivocación en nuestra vida, que ha perjudicado a muchas personas y especialmente a la persona que la ha tomado. Es una de las cosas, mis queridos hermanos, que nosotros a veces no consideramos en nuestra vida. Esta vida que es tan rápida, que es tan pasajera, que muchas veces nos va presionando y nos va llevando a tomar rápidamente decisiones en la vida, pero no tenemos el tiempo para poder pensar cuánto nos van a afectar, cuánto vamos a causar daño a la persona que está al lado, familiares o cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Por eso es que el Señor hoy día quiere anunciarnos y quiere protegernos y quiere que cuando tengamos que tomar alguna decisión, consultémosle al Señor. Preguntémosle al Señor y esperemos la respuesta. Porque la carne muchas veces se cansa de esperar. Porque muchas veces la vida de fe es una vida de honra. Pero una vida que no tiene esperanza muchas veces se transforma en un tedio que no nos lleva por buenos caminos. El arrepentimiento después de haber tomado una decisión no arregla muchas veces nada por no haberle consultado al Señor. Este problema de las malas decisiones nos acompaña desde el comienzo de la creación y nos acompañará hasta el final de los tiempos, por haber dejado fuera a Dios en su vida, lo que pasó a Adán y a Eva. Ellos, teniendo esta relación, esta intimidad con Dios, ellos en un momento, en una decisión, dejaron a Dios
fuera de su vida. Adán y Eva nunca se olvidarán de las malas decisiones que tomaron en un momento, sin considerar las advertencias de Dios dadas por él. Fueron separados y fueron sacados del huerto de Edén, allí donde disfrutaban de la seguridad y de la delicia y de la comunión íntima que tenían con el Señor. ¿Sabe usted que cada vez que nosotros tomamos una mala decisión y dejamos a Dios fuera, nosotros sufrimos las consecuencias? Perdimos la cobertura y perdimos nosotros aquella relación íntima que tenemos con el Señor. Así que es muy importante que cada decisión que tomemos podamos involucrar a Dios, aquel que nos va a llevar y aquel que nos va a dar la respuesta correcta, el camino correcto que debemos tomar. Por eso que Adán y Eva, ellos fueron sacados de aquel lugar, de aquella delicia, de aquel paraíso donde estaban. Y muchas veces nosotros somos sacados de la relación, no porque el Señor sea malo, sino que nuestras malas decisiones, nuestros malos impulsos muchas veces nos llevan a hacer eso. No tomemos malas decisiones, lo que pasó a Adán y a Eva. Nunca habrán consecuencias buenas cuando tomamos malas decisiones. Traen frustración, engaño, tristeza y muchas veces nos enojamos, nos causan confusión, conflicto, heridas profundas que muchas veces no se sanan nunca, porque hay malas consecuencias que arrastramos toda la vida. Aunque el Señor, Él siempre nos levanta, nos restaura, pero hay cosas que cargamos toda la vida por malas decisiones. Adán y Eva nunca más fueron reintegrados al Edén, al huerto, allí a la delicia, al paraíso donde Dios los había puesto. Por eso que le dice, trabajarás, le dice, y con el sudor de tu frente hasta que el Señor venga nuevamente, porque del polvo fuimos tomados. Hay consecuencias que traen una mala decisión. Por eso que el Señor, siendo un Dios tan bueno, siempre quiere que nuestras decisiones pasen por Él. Porque Él siempre va a tener la respuesta y va a tener la solución adecuada y la que nosotros necesitamos. Así como se toman malas decisiones, así también hay que tomar buenas decisiones, porque las malas decisiones muchas veces traen tristeza, traen frustración, pero así también las buenas decisiones, cuando no las tomamos, también causan daño. ¿Usted ha tomado malas decisiones o no? Yo sí las he tomado. La pregunta que debemos hacernos responsablemente: ¿cuánto influye Dios en la toma de decisiones en nuestra vida personal? ¿Le consultamos, esperamos respuesta, obedecemos? ¿Cuánto influye Dios en nuestra vida personal, en las decisiones que nosotros queremos tomar? Es una reflexión que usted y yo debemos hacer. ¿Cuánto influye Dios en la vida de cada uno de nosotros, en la toma de decisiones? Cuando tenemos que hacer esto, esto otro. ¿Cuánto influye Dios? ¿O solamente a Dios lo tenemos para poder acallar nuestra conciencia y no esperamos en Él lo que nosotros anhelamos? ¿Por qué muchas veces cristiano se ve tan, a veces opacado, se ve tan triste, se ve tan oprimido? Porque muchas veces las decisiones que se toman no son parte del consejo que Dios necesita darnos. Nosotros no tenemos el tiempo para escucharlo. Debemos darnos el tiempo cuando tenemos que tomar una decisión. Darnos el tiempo y no ser tan rápido y como el café, que queremos todas las cosas instantáneas, sino pedirle al Señor que nos dé paciencia, que nos dé aquel tiempo para poder esperar la respuesta del Señor. Como decía, decisiones estamos tomando a diario, todos los días tomamos una decisión, sea buena o sea mala. Por eso que es tan importante no dejar a Dios fuera de nuestras vidas. La palabra del Señor nos enseña a tomar buenas decisiones. La palabra del Señor siempre nos va a mostrar los buenos caminos. Allá en el Salmo 25, del versículo 3 al 5 dice: ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan serán confundidos. Aleluya.
esperar en el Señor no vamos a tener ninguna confusión, no vamos a tener ningún desacierto. Pero muchas veces, aunque la respuesta muchas veces del Señor no viene al tiro, es allí donde tenemos el problema. Debemos nosotros, decías, ninguno de cuantos en ti esperan serán confundidos. Aquellos que no esperan en el Señor serán avergonzados, los que se rebelan sin causa. Y allí el salmista decía, muéstrame, oh Señor, tu camino y enséñame tus sendas. Pocos son los que buscan el camino del Señor, la mayoría solo lo buscan por sus favores o lo que pueden conseguir de Él. Y terminaba el salmista en el versículo 5, decía, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. La espera. Se nos complica la espera muchas veces en nosotros. Dentro de la Biblia vamos a encontrar a muchos hombres que hicieron malas decisiones. Porque eran hombres imperfectos igual que nosotros. Moisés allí cuando le tocó la gran labor de sacar el pueblo de Israel después de haber estado esclavizado durante 400 años en servidumbre, él allí se encuentra en un momento allá en Éxodo capítulo 33, versículo 13. Moisés le dice al Señor, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, para que halle gracia en tus ojos y considere que este pueblo tuyo es una gran nación. El Señor le contesta y le dice, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés allí le dice, y respondió Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué humildad este hombre. Reconoce que el pueblo de Dios es un gran pueblo, que no va a poder él gobernarlo, no va a poder llevarlo, sino que le dice, Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Muchas veces la incapacidad que nosotros no la vemos a veces cuando tenemos que tomar decisiones, no las advertimos ni nos las vislumbramos, pero este hombre dice, Señor, si tú no vas a ir conmigo, no nos saques de aquí. Nosotros muchas veces, Señor, si no vas conmigo, voy solo. Así somos de acuerdo. Te espero allá donde yo tengo que solucionar el problema, ahí te espero, Señor. Claro, si somos así, somos chilenos. Rápido nosotros. Entonces, no consideramos a este hombre y le dice, Señor, si no vas a ir conmigo, no nos metas en este problema, porque yo no voy a saber hacer con este tremendo pueblo que tú me has dado esta tremenda labor. Pero pero las malas decisiones se han tomado desde un comienzo de la humanidad, de la vida. El ser humano ha tomado malas decisiones por no consultar y esperar la respuesta del Señor. Y sabe usted que de esa fecha a esta fecha no hemos cambiado mucho, porque no siempre le preguntamos a Dios qué es lo que debemos hacer. Así que no hemos cambiado mucho nosotros, los seres humanos. Todavía llevamos ese Adán arraigado allí, metido, desobediente. Porque sabe usted que Adán, vamos a ver que Adán no fue engañado, sino que Adán fue otra cosa lo que él pasó. La mujer, dice, leíamos allá en Génesis 3:6, decía, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Aquí vemos, expresa la codicia de los ojos, que era agradable a los ojos, el deseo de la carne, vemos allí. Y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la soberbia de la vida y orgullo. Allí la mujer vio todas esas cosas. Eva se sometió a la tentación debido al engaño del diablo. Adán no fue sometido al engaño, ni tampoco a la tentación del diablo, sino que él cayó a causa de la incredulidad de Adán, que él no creyó de lo que Dios le había dicho. Simplemente Adán no le creyó a Dios, de que le había advertido que el día que comiera, que desobedeciera, eso iba a pasar. No le creyó. Eva fue seducida a la tentación y el diablo la engañó, pero Adán no fue engañado, sino que la incredulidad fue la que lo llevó a aceptar la voz de la mujer y no poner en primer lugar la advertencia que Dios le había dado.
Y dígame usted, ¿cuántas veces nosotros le hacemos más caso a las cosas que nos advierte el amigo, la información por la televisión o cualquier cosa? Y le damos menos credibilidad a la palabra de Dios y le damos más credibilidad al consejo del amigo, del vecino, del esposo o del hijo. La incredulidad nos lleva a cometer este tremendo problema que Adán tenía allí guardadito. No le creyó a Dios. Así que una de las cosas increíbles, lo que pasó, la incredulidad de Adán, simplemente no le creyó a Dios lo que le había dicho. Como pasa a muchos cristianos que no le creen la palabra de Dios. No creemos nosotros la palabra de Dios. Muchas veces los cristianos podemos leerla, podemos llevarla allí a nuestra mente, pero no estamos dispuestos a aceptarla ni a creerla. Si el Señor nos dice que no debemos hacer esto, que no debemos hacer esto otro, ¿cuánta importancia le damos? ¿Cuánto valor? Por eso es que muchas veces nosotros caemos en estas malas decisiones porque no creemos a la palabra de Dios lo que le pasó a Adán. Adán no creyó simplemente de que lo que Dios le había advertido iba a suceder, lo que en el momento cuando se le abrieron los ojos, allí vieron que estaban desnudos y el cobarde se esconde después, le dice: Señor, estoy desnudo. Se escondió porque muchas veces nosotros cuando hacemos malas decisiones después andamos asustados, la conciencia nos acusa. ¿Dónde estás? Muchas veces y ahí estamos fondeados nosotros. ¿Por qué tomaste esa mala decisión? Señor, le embarré. Adán, el día que coma va a pasar esto. Adán no creyó. Y después andaba como ratón escondido allí. Que no nos pase a nosotros. Y cuando tengamos que hacer algo, Señor, este es mi anhelo. Quisiera que tú me guiaras, que tú me alumbraras, que tú me enseñaras cómo debo hacerlo. Pruébame los recursos, dame la paz, la paciencia para poder esperar. Pero no la tenemos muchas veces. A través de la Biblia, decía, vemos muchos hombres que cometieron malas decisiones por la desobediencia y por no creerle al Señor las cosas que vemos nosotros allá en Génesis capítulo 12, del día al 13, vemos a Abraham. Tomó una mala decisión. Hubo hambre en la tierra en aquel tiempo y que fue permitida por Dios para ver la fe de Abraham. Dios le había dicho a Abraham que lo iba a llevar a la tierra donde fluye leche y miel y que no bajara a Egipto. ¿Qué pasó? Abraham no creyó y bajó a Egipto y tuvo que pagar las consecuencias de todo aquello que él había desobedecido. La mala decisión de Lot, sobrino de Abraham, separarse de él porque a través de Abraham Lot era bendecido. Usted sabe que Lot llegó hasta Sodoma y Gomorra, allí estableció sus tiendas y sabemos lo que pasó con aquellas dos ciudades, aunque dicen que eran 6 ciudades que estaban allí en el valle de Negev. La mala decisión de Lot. Sara, la mujer de Abraham, ella también no le daba hijos que tenía, y ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Y sabe usted que, como decía, la carne se cansa de esperar las promesas de Dios. El camino de la fe está lleno de honra, pero el camino de la incredulidad está lleno de desgracia, frustración, tristeza. Confiaron más en la sierva de tener hijos que en la promesa que Dios le había dado a Abraham. Es increíble cómo la espera de Sara con Abraham lo llevó a no creer la promesa que Dios le había dado, que ellos iban a tener un hijo. Por eso que la vida de fe está llena de honra, pero la vida de incredulidad está llena de frustración, de tristeza, de desengaño. La vida de la fe tiene que tener esa cualidad de esperar en el Señor. Como decía, la carne se cansa de esperar. Se cansaron, ellos confiaron más en la sierva egipcia, en la promesa que Dios le había dado. Allá en Éxodo capítulo 32, el versículo 1, vemos también cuando Dios llamó a Moisés al monte para entregarle las tablas de la ley. 40 días y 40 noches estuvo allá esperando y el pueblo
abajo empezaron a reclamar y al hermano de Moisés le dijeron: prepáranos dioses para poder que nos guíen y nos lleven. Una mala decisión. Ese día, ¿sabe usted que cuando cometieron esa tremenda decisión sobre ellos, 14.700 personas murieron en ese momento por una mala decisión? El pecado de Acán, ¿se acuerda usted cuando conquistaron a Jericó? No debían tomar nada del anatema. Acán tomó un manto babilónico, 200 ciclos de plata, un lingote de oro. Se hizo un buen botín y escondió bajo su tienda. ¿Cuál fue el resultado de esta mala decisión? Fueron quemados juntamente con su familia. Son advertencias y cosas que podemos ver a través de la Biblia, las malas decisiones que se han tomado. Josué, el pecado de Acán, decía recién. Jueces, la mala decisión de Sansón elegir una mujer filistea. La ley le prohibía tomar una mujer que no fuera de la misma línea. Y sabe usted que ese problema le sacaron los ojos. Después lo hicieron trabajar allí en un molino que la pega le hacía un burro, daba vuelta. Por la mala decisión terminó Sansón haciendo la pega de un burro, moliendo allí en un molino, dando vueltas y vueltas, ciego, por haber desobedecido y tomar una mala decisión. Mi hermano, tú que estás quizás buscando a alguien para casarte, que estás buscando novio o novia, no te cases con una filistea, porque quizás vas a terminar ciego y dando vueltas en un molino. Son cosas que están aquí establecidas, que están plasmadas como advertencia para nosotros cuando tomamos malas decisiones. El rey Saúl desobedeció al profeta Samuel y no esperó el tiempo de lo señalado y comenzó a hacer sacrificios que no le correspondían a él. Fue desechado como rey. Mala decisión. ¿Cuántas veces nosotros no esperamos el tiempo necesario? Pero el Señor es tan misericordioso que Él no nos va a desechar, nos va a dar otra oportunidad. Aleluya. El rey dejó de ser rey. No le servía al Señor. El pecado del rey David, ¿se acuerda usted con Betsabé? Se convirtió en un asesino de Urías, Eteo, esposo de Betsabé. Gran tristeza y dolor le significó al rey David. Podemos verlo reflejado en los salmos, la tristeza y todo lo que él pasó. Podríamos hacer una larga lista de todas las cosas que sucedieron a través de la Biblia. Vemos la desobediencia de Jonás. Vemos también el encuentro del rico con el Señor allí en el momento cuando él quería ser salvas a la pinta de él. La desobediencia del hijo pródigo, de Ananías con Zafira cuando se dejaron parte y fueron fulminados. Y así podríamos hacer una larga lista. Pero ¿cuál es el consejo de hoy día? ¿Cuál es el mensaje de parte de Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo están nuestras decisiones que queremos tomar? Aquellas que ya tenemos en mente, aquellas que ya quizás hemos incursionado en ellas. ¿Es parte Dios de ellas o lo hemos dejado fuera? ¿Cuánto involucramos a Dios en nuestra vida personal de las decisiones que debemos tomar? Por eso es que hoy día el Señor, en su gran amor y en su gran misericordia, nos vuelve a recordar de que no lo dejemos fuera a Él. Que lo consideremos que Él piensa mejor que nosotros y sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Por eso es que allá en Proverbios, el capítulo 1, el versículo 33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal.
Aleluya. ¿Qué palabras, qué podemos nosotros argumentar con todo aquel bien que el Señor nos manifiesta y quiere que podamos, el tiempo que estemos aquí en la tierra, sea un tiempo de alegría, un tiempo donde podamos recordar y podamos disfrutar de la vida terrenal? Pero a veces la vida terrenal es tan sacrificada, es tan dura. ¿Por qué? Porque la queremos llevar humanamente sin considerar a Dios en todos nuestros planes y en todo lo que nosotros anhelamos. Jeremías, el capítulo 29, el versículo 11 dice como conclusión: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperamos. Oh Señor, ese es nuestro Dios. Mi hermano, mi hermana, hoy día el Señor nos ha reunido y nos ha convocado acá no para que podamos nosotros irnos frustrados, irnos con un trago amargo, sino todo lo contrario, darle gracias a Dios por la preocupación que Él tiene por usted y por mí. Juan me dice: no tomes malas decisiones, consúltame. En tus situaciones, lo que tienes que hacer, en lo que quieres emprender, considérame, involúcrame. Yo voy a saber realmente cómo debes hacerlo. Te voy a dar los recursos, te voy a dar la persona indicada, la que andas buscando. Pero no tomes malas decisiones, porque cuando me consultas a mí, yo te voy a dar paso. Mi Espíritu Santo te va a guiar, te va a dar la tranquilidad y el camino y el tiempo para que tú hagas lo que yo ya tengo determinado. Ese es nuestro Dios. Pónganse aquí.